días. Hoy es miércoles de inmigración y ya está con nosotros el doctor Guillermo Olivos para responder a todas esas preguntas o interrogantes que ustedes tienen en esta materia. Doctor, feliz miércoles, bienvenido. Buenos días, Mario, y feliz miércoles. Qué belleza de Bahía que tenían ustedes ahí. Se ve el día espectacular por allá por Miami. Bellísimo, doctor, ese sol radiante que siempre caracteriza normalmente el clima en la ciudad de Miami, que bueno, nos da así como el calorcito para entrar en materia y asumir la dinámica del día. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, aquí estamos. Vamos Doctor, voy a con aprovechar todo. para transmitirle las preguntas que nos hacen llegar los televidentes y nos dice que por favor explique cuáles son esos pasos del sistema biométrico que solicitan al emitir una visa. Cuando tú vas a solicitar una visa en el consulado, tú tienes que pedir una cita, ¿verdad? Para que te tomen las huellas digitales. Generalmente esto es un proceso paralelo, ¿verdad? A la entrevista con el oficial consular. Y requiere exactamente eso, ir a la oficina asignada por el consulado para que te tomen las huellas, te tomen una fotografía y también tu firma. Ese mismo proceso es similar al que se hace aquí en Estados Unidos cuando una persona solicita cualquier beneficio migratorio. Va a una oficina especial donde se hace todo, donde se recogen pues todos estos datos. ¿Cuáles son los requisitos que normalmente debe llevar la persona? Y esto es un proceso rápido, doctor. Sí, esto es un proceso que dura 10, 15 minutos, ¿ok? Generalmente. Y lo que tiene que llevar es su identificación, la identificación de su país, de su estado, para que entonces el gobierno pueda corroborar que la persona, que esa persona es quien es. Perfecto, doctor. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Dice así, espero que usted esté bien. Quiero saber si es cierto que cada paso es diferente, pero en promedio, ¿cuánto vale aplicar el TPS conjuntamente con el permiso de trabajo? Gracias, doctor. Bueno, el TPS, tenemos tarifas nuevas, ¿verdad? Y tengo entendido que el TPS, la tarifa ha sido eliminada o ha bajado de precio. De todas maneras, es algo que tengo Perdón. que, no te preocupes, tengo que ver para ver cuál es porque son tantos cambios que han habido últimamente con relación a los precios, pero generalmente el permiso de trabajo es una tarifa separada de la aplicación de TPS. Doctor, sí, ¿Aló? nos están Ajá. preguntando que si una persona está en Colombia puede pedir el parol humanitario desde ese país y si puede viajar desde Colombia hasta México. Bueno, acuérdate que el parol humanitario es para personas depende de qué tipo de parol humanitario esté solicitando esta persona, ¿verdad? Existe el parol humanitario otorgado a ciudadanos de estas cuatro naciones: Venezuela, Haití, Nicaragua y se me escapó la última, Cuba. Cuba. Ujú. Entonces, tiene sus propias reglas, ¿verdad? Acuérdense que una persona que tiene doble nacionalidad o residencia permanente Correcto. en otro país no califica para este tipo de parol humanitario, ¿verdad? De estas cuatro nacionalidades. Eh, pero si la persona está en Colombia y no tiene residencia permanente en ese país o no es ciudadano de ese país y es ciudadano de alguno de estos cuatro países que nombré, puede solicitar el parol humanitario y una vez que esté aprobado, pues entonces puede viajar a Estados Unidos. Si puede esperar en México, bueno, la persona puede esperar donde se encuentre con tal de que le llegue su autorización de viaje para entrar a Estados Unidos de manera legal. Este no es un permiso que usted va a presentar o va a meterse por la frontera de manera ilegal y luego lo va a presentar. Tiene que entrar a Estados Unidos de manera legal, ¿ok? Luego tenemos el parol humanitario de otras personas que por razones humanitarias necesitan venir a Estados Unidos para atender algún tipo de proceso. Puede ser un proceso médico, puede ser un proceso en corte, puede ser que viene a hacer algún tipo de actividad especial. Entonces, ese tipo de parol también se puede solicitar para poder ingresar al país y llevar a cabo la actividad o la necesidad que la persona tenga de venir a Estados Unidos.
por un periodo prescrito. Doctor, justamente nos preguntan sobre eso, nos dicen así, yo soy venezolano, tengo parol humanitario, perdón, tengo TPS y quiero saber si puedo solicitar un permiso de viaje para ir a Venezuela por un caso de emergencia familiar. ¿Es esto factible? Si es factible, habría que ver un poco más los detalles del caso de la persona. Acuérdate que si estás solicitando asilo Ujú. paralelamente con TPS y tú regresas al país de persecución, si esta persona es de Venezuela y está solicitando asilo y regresa al país de persecución, entonces existe una presunción de que esta persona ya no posee un miedo creíble o disminuye la credibilidad de ese miedo de persecución. Entonces tiene que analizar muy bien si la persona no tiene ningún caso de asilo en proceso, entonces sí puede solicitar este permiso, este advance parole, para, así como se llama, para poder ir a Venezuela y reingresar nuevamente a los Estados Unidos con estatus de protección temporal. Nos plantean este caso, si la persona nació en Venezuela pero tiene otra nacionalidad de Latinoamérica, si Ujú. pues califica o no para solicitar la entrada por parol humanitario. Lamentablemente, las regulaciones establecen que si la persona de una de estas cuatro nacionalidades posee una segunda nacionalidad, entonces no calificaría para este paro humanitario. Nos preguntan, si el caso está cerrado, espero pronunciarlo bien, doctor, por failure to prosecute en To corte de prosecute. inmigración, ¿se puede Ujú. pedir permiso de viaje y reentrar sin problemas para ajustar estatus o se considera una salida voluntaria? No, vamos a explicar un poco en qué consiste este failure to prosecute, ¿verdad? Ok. Eso significa básicamente que el gobierno no movió las ruedas del proceso para que avanzase el caso en la Corte de Inmigración y la Corte de Inmigración, por lo tanto, lo considera abandonado por el gobierno por, por no haber continuado en la prosecución del juicio, en la continuidad del juicio en contra del inmigrante. Acuérdate que la Corte de Inmigración funciona un poco como las cortes criminales o penales, ¿verdad? Los tribunales penales, en donde hay una acusación y el gobierno es el que mueve el caso para que avance, ¿ok? En Ok. cuanto a lo que es el proceso, ¿no? Entonces, si el gobierno no mueve el caso, no llena los requisitos necesarios para que la corte proceda con ese caso, entonces se considera que ha sido abandonado por el gobierno. Entonces, en este caso, la persona ya no tiene un procedimiento de remoción activo o no tiene un procedimiento de remoción en la corte, por lo tanto, el gobierno no está activamente buscando una solución para expulsar a esta persona del país y si pudiese entonces pedir un permiso de viaje, me imagino que por vía de TPS, la persona a lo mejor ya tiene el estatus de TPS, puede solicitar un permiso de viaje para salir, reingresar nuevamente a Estados Unidos. Ese reingreso es un ingreso legal y así puede entonces ajustar estatus en los Estados Unidos. Entendido. Seguimos compartiendo los casos de los televidentes. Nos preguntan, doctor, si una persona hizo su solicitud de TPS en el año 2021, le llegó su recibido, pero si aún no le ha llegado su aprobación, ¿tiene que seguir esperando o tiene que aplicar de nuevo? Muchas gracias. Bueno, esto es uno de los pocos casos lamentables que todavía quedan. Igual nos pasa a nosotros en la oficina, tenemos algunos clientes que han tenido la mala suerte que el gobierno no ha actuado en sus casos de TPS. No tiene que introducir una nueva aplicación, su aplicación sigue en espera de ser resuelta y cuando la aprueben, entonces la aprobarán de acuerdo a la extensión que corresponde a ese TPS que sería del año 2021, ¿ok? Ujú. Entonces, las extensiones correspondientes a esa inscripción, entonces esta persona obtendrá su TPS con fecha de vencimiento para esa primer registro, pues, o sea, o primer grupo, digámoslo así, de TPS.
Hola, nos dicen, doctor, yo tengo mi permiso de trabajo y mi seguro social. ¿Es necesario solicitar un TPS? Soy venezolana. Bueno, nos falta un poco más de datos, ¿verdad? Ok. No sabemos por qué tiene un permiso de trabajo, puede ser que lo tenga por un asilo en proceso, puede ser que esté haciendo ajuste de estatus y por eso le emitieron un permiso de trabajo, puede ser que esté porque fue estudiante, hay muchas dudas, pues. Pero en líneas generales, ¿ok? Si una persona no tiene un estatus fijo en este país, un estatus permanente, es la palabra, ¿verdad? O sea, si usted Ujú. no es residente permanente, sino que usted tiene una visa de empleo temporal o un estatus de asilo en proceso, yo siempre recomiendo aplicar a los beneficios migratorios que más le convengan de manera simultánea, ¿ok? Ya que ellos no interfieren el uno con el otro, ¿ok? Entonces, especialmente con los TPS que tienen un periodo de registro que si usted no lo hace dentro de ese periodo, luego no se va a poder acoger nuevamente a ese beneficio cuando lo extienda, ¿verdad? Acuérdate que el TPS da un periodo de registro y todas las personas que califican para ese beneficio tienen que hacer ese registro dentro de ese periodo. Si no lo hacen, entonces pierden la oportunidad de tener ese beneficio y si luego a futuro el beneficio migratorio con el cual se estaban protegiendo de la deportación finaliza, ¿ok? Entonces no van a poder obtener el TPS o lo tendrán que solicitar explicando que por qué no lo hicieron antes y ya queda a discreción Ujú. del gobierno si le otorga o no el beneficio. En cambio, si usted lo hace dentro del periodo reglamentario, no va a tener que probar nada adicional y simplemente esperar que le llegue su respuesta. Doctor, esta pregunta nos las hacen de manera muy reiterativa, entonces bueno, vamos a aclarar a la audiencia. Nos explican así, soy venezolana, tenía TPS, tramité el TPS, tuve que viajar a Venezuela y solicité el permiso de viaje, pero ¿qué pasa cuando la persona tiene un caso de asilo? ¿Cuáles son? Esta persona no tiene caso de asilo, solo TPS y pudo viajar a Venezuela. ¿Lo penaliza en caso contrario? Bueno, como te expliqué antes, ¿verdad? Y es muy bueno que insistas en esta Sí, aclaratoria porque eh, el tener un caso de asilo abierto, ¿verdad? Y regresar al país de persecución, ¿ok? Con un permiso especial, el gobierno, vamos a suponer que el gobierno te otorga el permiso, ¿ok? El hecho de que el gobierno te otorgue el permiso no quiere decir que el oficial de asilo, cuando analice tu caso, va a tener las mismas consideraciones, ¿verdad? Porque es la misma agencia, pero son departamentos distintos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? A lo mejor la persona entiende la aprobación de ese permiso de viaje como, ah, mira, ellos saben que yo tengo asilo y entonces me están dejando viajar, quiere decir que todo está bien, ¿ok? Y no es la interpretación correcta, ¿ok? El gobierno te aprueba tu permiso de viaje porque quizás no importa para dónde tú vayas a ir, sino simplemente que tienes TPS y lo estás solicitando y luego tú decides ir a Venezuela. Entonces, eso tiene implicaciones luego al momento de tú defender tu caso de asilo, explicar, bueno, qué pasó, si usted tenía miedo de regresar a su país de persecución, ¿por qué lo hizo? claro. Entonces vas a tener que explicar muy bien cómo fueron las circunstancias, qué fue lo que ocurrió, por qué tuviste que ir, cómo fue la entrada al Doctor, país, nos cómo fue la escriben por salida. nuestro canal de YouTube Raimundo Pildain y expone su caso. Dice, saludos doctor, tengo TPS aprobado y tuve que volver a Venezuela sin pedir permiso de viaje. ¿Qué debo hacer para solicitar la renovación de la visa americana nuevamente? Debe de solicitar, llenar su formulario DS-160 y luego pues solicitar una cita en el consulado que más le convenga para entonces que lo entrevisten y le otorguen su visa de turista. Y si tiene probabilidades de que se lo aprueben, doctor, aun y cuando salió a Venezuela sin el permiso de viaje debido. Eh, Todo dependerá cuánto tiempo vivió en Estados Unidos, si vivió de manera legal, ilegal, todo eso son
interrogantes que no están en la pregunta, ¿ok? Dice que tiene Este, TPS aprobado. claro, puede tener TPS aprobado, pero ¿qué pasó con el tiempo antes de que le hayan aprobado el TPS? Él Ah, estaba de claro. manera legal, estaba de manera ilegal. Hay muchos interrogantes. Señor Raimundo, ¿puede dar más detalles? Yo estoy pendiente para hacer la actualización, los detalles que está pidiendo el doctor. Avanzamos con otros televidentes y nos preguntan a qué país se puede viajar con permiso de viaje por TPS y pasaporte vencido para renovar el pasaporte. Bueno, esto es ya una materia que se escapa un poco de la oficina, ¿verdad? Pero por anécdota sabemos que México y la República Dominicana son los países elegidos por los clientes para ir a hacer este tipo de proceso, que aceptan personas con pasaportes vencidos y que pueden entrar con un salvoconducto a hacer el trámite de renovación de pasaporte en los consulados de Venezuela en esos países. Doctor, ¿es normal que una persona, por ejemplo, que haya sido perseguida política, vaya a una embajada a pedir justamente la renovación del pasaporte? Sí, todas estas son interrogantes, ¿verdad? Que se van a presentar en el análisis del caso de asilo cuando la persona tenga que defenderlo, ¿ok? Ujú. Explicar, bueno, si usted tenía miedo de persecución por parte del gobierno, entonces cómo es que usted fue a un consulado de su país a renovar su pasaporte, cómo es que no le da miedo ir a un consulado entonces a obtener una documentación. Todas estas son interrogantes que se van a presentar, claro que sí. Tengo un amigo, nos escriben, que tiene TPS y Advance Parole. Ha viajado 2 años a El Salvador sin ningún problema, pero yo quiero saber si puede viajar dentro de Centroamérica, por ejemplo a Costa Rica, e ingresar sin tener inconvenientes con inmigración. Él es salvadoreño. Bueno, esto ya es materia migratoria de cada país en Ok. Centroamérica, ¿verdad? Ya dependerá de esos países cómo admiten a una persona de El Salvador, ¿verdad? En Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica. Ya esta persona tiene que averiguar cuáles son los requisitos migratorios para él poder ingresar a cada uno de esos países. Entiendo. Nos explican este caso. Doctor, ¿se puede pedir permiso de viaje y las personas cuando hacen este trámite obtienen la hoja del Advance Parole o el librito verde? Ok, esta persona está hablando de dos documentos distintos, ¿ok? Para viajar. El Advance Parole es un documento, es lo que sería un salvoconducto, ¿ok? Que te otorga el país para que tú puedas reingresar después de un viaje al extranjero. Y ese documento se puede otorgar en ciertas situaciones, ¿verdad? Cuando tú tienes un TPS, cuando tienes una aplicación de ajuste de estatus en proceso y necesitas viajar y todavía no tienes tu residencia permanente. El librito verde, como lo ha descrito la persona, es el pasaporte de refugiado. Y eso solamente se le otorga a personas que tienen estatus de refugiado o estatus de asilado en los Estados Unidos. ¿Ok? Doctor, avanzamos con las interrogantes y nos preguntan, doctor, yo necesito un permiso para viajar de Estados Unidos a Canadá por razones de urgencia. Quisiera saber si al salir de este país podría volver sin problemas. Yo tengo TPS. Bueno, el gobierno te va a poder emitir tu permiso de viaje, ¿verdad? Porque tienes TPS. Ahora lo que tienes que averiguar es si tú tienes el visado necesario para ingresar a Panamá. El hecho de que tú tengas un A permiso de Canadá. viaje a Canadá, Ujú. el hecho de que tú tengas un permiso de viaje, un Advance Parole por TPS de Estados Unidos, no quiere decir que eso te garantiza la entrada a Canadá. Claro. Tengo TPS, si renuncio a mi caso de asilo, o sea, cerrar mi caso, yo puedo viajar sin problema. Claro, si usted renuncia o cierra su caso de asilo ante la oficina de asilo o ante la corte, particularmente si el caso está en la corte de inmigración, con un permiso no debería tener problema para viajar. Hola, yo no tengo TPS, soy colombiano, vivo en Estados Unidos y tengo permiso de trabajo desde hace un año. ¿Puedo solicitar un permiso de viaje, doctor? Nuevamente no sabemos cómo obtuvo Sí. su permiso de trabajo, si es por una aplicación de asilo en proceso, puede solicitar un permiso de viaje, pero en estos casos tiene que demostrar la necesidad
de viajar fuera de Estados Unidos, ¿ok? Y obviamente si es para ir a Colombia, esto puede influir en la credibilidad de su miedo de persecución, de sufrir persecución si regresa a Colombia. Doctor, nos preguntan que si todavía está a tiempo para poder hacer la solicitud de TPS en este año 2024. Bueno, dependerá de la circunstancia de la persona, ¿verdad? Si la persona se está acogiendo al último TPS o a los anteriores, lo importante es que la persona haya estado presente en Estados Unidos el 31 de julio del 2023. Luego de esa fecha, si la persona llegó después de esa fecha a Estados Unidos, ya no calificaría para el TPS. Entonces, si estaba presente en Estados Unidos antes del 31 de julio del año pasado, pues sí puede calificar para el TPS. Doctor, nos volvió a escribir Raimundo Pildaín. ¿Se acuerda que su caso es que se fue a Venezuela sin tramitar el permiso de viaje? Pues Ajá. explica otros detalles. Dice, entré legalmente a Estados Unidos y mi visa se venció estando allí. Estuve desde el año 2021 hasta el año 2023 en espera del TPS, pero me llegó a última hora cuando ya me había venido a Venezuela. Ok, entonces habría que ver cuándo fue que le introdujo su TPS o cuándo se le venció a él su permiso de estadía en Estados Unidos, ¿verdad? Generalmente son Ok. 6 meses nada más que te dan de permiso de estadía. Vamos a asumir de que él entró y estando acá aprobado en el TPS y se acogió al TPS, él tendría entonces que llevar toda esta documentación a su entrevista con el oficial consular y explicarle que él durante el tiempo que estuvo acá estuvo acogiéndose o esperando la aprobación de su TPS. Sin embargo, el TPS o el estatus de TPS empieza a tener efecto en el momento en que lo aprueban, no en el momento en que uno lo solicita. Pero Ok. sería importante haga hincapié en que él solicitó su TPS estando en estatus legal en los Estados Unidos. ¿Ok? Perfecto. Eh, De todas maneras, doctor, si quiere una asesoría mucho más personalizada, ahí están los números de contacto del doctor Guillermo Nolivos para poder abordar este caso con todos los detalles que amerita. Doctor, feliz correcto. miércoles, gracias por acompañarnos. De nada, Marjorie, feliz miércoles para todos ustedes, que tengan un bonito resto de la semana, feliz fin de semana y nos vemos el miércoles que viene nuevamente aquí respondiendo todas sus dudas y preguntas. Así es, estaremos replicando este contenido a través de nuestras redes sociales para que ustedes puedan estar mejor informados en materia migratoria. Feliz semana para usted, doctor. Igual para todos. Hasta luego. Era el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, respondiendo como cada miércoles todas sus interrogantes en esta materia.